Entonces muy buenos días chicos y chicas, espero que hayan amanecido muy bien, que Dios me los bendiga. Y yo sé que al menos acá está lloviendo, bueno, toda la noche llovió y sigue lloviendo, no sé de ustedes, pero espero que estén bien. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar la clase. Bueno, vamos a continuar la clase, pero esto no me va a hacer caso. Denme un segundo. Siempre me cambia la configuración esta tontera. Ok, ahí sí. Entonces, estábamos hablando de la clase pasada sobre la P de promoción, estábamos hablando sobre la mezcla de eso, que estaba compuesta por publicidad, por, ¿cómo se llama? Por las promociones de venta, que ya estaban el consumidor, el intermediario. Luego mencionábamos que estaba la venta personal y las relaciones públicas. Entonces nosotros vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Que vamos a comenzar con las ventas personales, ¿ok? Entonces, dicho eso, ¿verdad? Tenemos que la venta personal es como tal, dice, es la comunicación personal del vendedor a cliente, ¿verdad? Es decir, que cuando tenés esa interacción como tal del consumidor con el cliente es donde se da esto, ¿verdad? Con el objetivo de persuadir, convencer y vender un producto o servicio a un cliente o cliente potencial, ¿verdad? Es decir, la diferencia acá es que si es un cliente, pues es decir, que ya te ha comprado de tus productos y pues te toca volver a venderlo, ¿verdad? O sea, que tenga una recompra. Entonces, pero cuando hablamos de un consumidor o un cliente potencial, quiere decir que posee las mismas características del perfil que tú ya has establecido, pero que este simplemente no es tu consumidor, es decir, nunca te ha comprado, pero posee esas características que a ti te interesan, entonces lo vas a considerar como un cliente potencial. Entonces, la intención acá es persuadirlos como tal, de querer convencerlos y que pues como tal le vendas. Entonces nos dice también que este tipo de venta es el máximo exponente de la comunicación persuasiva, ¿verdad? Es decir, que acá vamos a tener esa intención de venderle, pero que obviamente no vamos a, como dicen, a dejar torcer el brazo, ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a convencerlo, persuadirlo para que esa persona llegue a comprar el producto, porque a veces se dice, no, la verdad es que no lo quiero, no lo necesito, no estoy comprando, etcétera, pero de eso se trata, ¿verdad? De que como tal el vendedor te llegue a convencer como tal. Entonces, y te dice, ¿verdad? Y representa el último eslabón, bueno, dice eslabón, bueno, en el, con, en el convencimiento del cliente, ¿verdad? Es decir, que si al principio esa persona te dice, está en un tal vez, ¿verdad? No es un no rotundo, sino que es quizás un tal vez, entonces acá es donde tú quieres convencerlo, ¿verdad? Que cambie de idea y que te compre el producto. Tampoco es obligarlo, ¿verdad? No es que le vas a poner eh, una pistola para que te compre, pero que a través de unas palabras de convencimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? De tocar la parte emocional y no tanto lógica, porque a veces eso pasa, para que esa persona te compre. Nos dice también que se considera una de las ventas más importantes, ya que se puede captar la atención del cliente de forma muy rápida, ya que existe una persona que está ahí como teniendo esa interacción contigo del consumidor con el cliente, entonces, con el consumidor con el vendedor. Entonces es acá donde nosotros como empresa tenemos esa oportunidad de poder captar los clientes, porque el vendedor va a hacer ciertos pasos para decir, ok, estas personas si poseen la característica, quiero ver cómo yo acercarme a hacer ese acercamiento con estas personas, y ver la mejor manera de poderles vender como tal, ¿verdad? Entonces nos dice también de que es posible observar cómo reacciona el receptor y sus comentarios, y así poder negociar de manera inmediata para poder llegar a un acuerdo final. Porque puede ser de que no, o sea, si tú le mandas, por ejemplo, una publicidad a alguien, o sea, para obviamente intentar pues que esta persona te compre,
quizás no sea suficiente, ¿verdad? No se convenza de todo. Entonces es acá donde una venta personal puede tener esa oportunidad como tal de hacer esa interacción, que te diga, no, mira, puedes comprarlo. Y si te dice que no, ver, o sea, ver la manera de intentar siempre convencerlo. Tampoco estar siendo insistente, ¿verdad? Que eso llegue a ser molesto. Entonces es ahí la cuestión. Eh, Vamos a ver unas desventajas y ciertas cosas que no, que son como las desventajas, por así decirlo, ¿verdad? Los inconvenientes como tal. Dice entonces que la desventaja en la venta personal, pues las ventajas de la venta personal es la mejor selección de los clientes potenciales, ¿verdad? Eh, Puede ser que, claro, que como el vendedor es el que tiene el contacto directo, eso se puede acercar a aquellas personas que dicen, este tiene el perfil, pero no es mi consumidor, no es mi cliente como tal. Entonces podemos seleccionarlo de esa manera. Dice que también que personalizar la venta y la asesoría de acuerdo al cliente, es decir, cada persona, como sabemos, puede ser que tenga las características similares y por eso está dentro de nuestro perfil, pero al mismo tiempo cada persona es distinta. Entonces, cada persona va a tener la misma necesidad, pero va a tener ciertas diferencias o maneras de cómo se expresa, etcétera, etcétera. Entonces, acá donde el vendedor puede hacer de que ya lleve un speech, es decir, como un comunicado, un mensaje que lo va a repetir en cada venta, pero depende, cada uno de los clientes va a ser la manera de cómo esto lo va a abordar, ¿verdad? Entonces, por ahí va la situación de cómo se personaliza la venta. Y cada quien va a ser igual, unos van a ser más fáciles de convencer que otros. Entonces otros pueden ser que te van a hacer llegar a como tal una negociación y otros que no tanto, pues como que a la primera te aceptan. Entonces, de ahí nos dice que la demostración detallada del producto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá como tal el vendedor debería conocer a profundidad del producto, ¿verdad? Te va a decir, ok, el vendedor probablemente sepa que qué tanto tú sabes de ese producto, o sea, o lo puede llegar a asumir, pero siempre vamos a tener que, o deberíamos conocer también nuestro producto, sus características, los beneficios, las diferentes maneras de utilizarse, etcétera, ¿verdad? Porque por mucho, muy experto que sea el consumidor, probablemente nunca haya tenido la oportunidad de poder utilizarlo como tal o manipularlo. Entonces acá donde el vendedor debería poderlo demostrar, ¿verdad? De saber qué se siente utilizar ese producto. También nos dice que permite aclarar las dudas que pueden surgir al instante, ¿verdad? Por eso lo digo, que este vendedor debería conocer cada una de las características a profundidad de su producto o del servicio para que esté listo de poder responder como tal cada una de las dudas, ¿verdad? Porque siempre van a haber objeciones dentro de la gente, es como que mira, pero ¿y si pasa esto? Ok, si pasa lo otro, entonces siempre tenemos que conocerlas porque probablemente si te dice, mire, la verdad es que no lo sé, no estoy seguro o tengo que preguntar, eso puede hacer que le baje el interés al consumidor, ¿verdad? De que necesita ese empuje para que compre, o sea, para que realice la compra, pero eso que te hace dudar o que no sabes responder, o sea, probablemente te baje los ánimos de comprar algo, sobre todo cuando te están persuadiendo a que lo compres porque obviamente van a haber cuestiones de que no necesitas que alguien venga a convencerte, sino que vas derecho a la compra, ¿verdad? Recto, o sea, sin tanta paja. Y nos dice que también tenemos que tener una participación constante del cliente, ¿verdad? Es decir, que acá el cliente puede llegar a ser que nos van a estar preguntando, que va a estar diciendo esto, que nos va a estar ¿cómo se llama? Diciendo, mira, y si lo uso de esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, es acá donde como tal, al tener esa interacción, el consumidor va a querer ser escuchado también. Entonces, y tener esa cercanía con la empresa a través del vendedor puede hacer que nosotros estemos fomentando o fortaleciendo una relación con cada uno de nuestros clientes. Pero también nos dice que ofrece la posibilidad de cerrar la venta en el momento, ¿verdad? No hay que esperar tanto y a veces te dice, miren, lo voy a pensar o
o la típica, ¿verdad? De, mire, ya voy a regresar y nunca regreso. Entonces, el vendedor tiene la capacidad, si es muy bueno, claro, de no permitir que lleguemos a un después, un mañana, lo voy a pensar, etcétera, etcétera, sino que tirarle siempre algún mensaje que lo haga querer comprar en este momento, ¿verdad? Que pierda ese interés de lo voy a pensar, después vengo, sino que en el momento, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué son o cuáles serían los inconvenientes? En este caso puede llegar a decir, por ejemplo, es una herramienta de promoción con un alto costo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, en esta parte se dedica demasiado tiempo y estar a cada uno de nuestros consumidores atendiéndolos de esa manera, a la larga, pues puede generar costos altos. No permite llegar a un número de clientes al mismo tiempo, es decir, podemos llegar a varios clientes, pero no a la vez. No es lo mismo que lanzar una publicidad y que pues en el momento lo va a ver la cantidad necesaria de personas, pero a que cada una de las personas o clientes nosotros lo estemos atendiendo. Obviamente se va a tomar mucho más tiempo porque quieras o no, un vendedor puede atender a una persona que es lo mejor porque es mucho más personalizada, pero a veces es necesario incluso pues llegar a tener reuniones donde, ok, le hablo a todos para que lo compren, pero eso no es tan común, pero puede pasar. Pero siempre creería yo que la mejor forma, aunque no es tan óptima, pero sí podemos rendir mejor, porque si nosotros tenemos esa relación o esa personalización a la hora de atender a alguien, el consumidor se va a sentir más cercano a la marca, más querido, escuchado, y va a sentir que tiene privilegios como tal, que en lugar de ponerlo a la par de otros consumidores que ya no se va a sentir único, ¿ok? Y también nos dice que normalmente exige un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Ya que hay que darle un seguimiento a las personas en lugar de simplemente sacar una promoción o una publicidad como tal. Ahora bien, dentro de las ventas personales van a haber ciertas etapas, entonces, y que estas las va a tener claro el vendedor. Vamos a comenzar con la prospección, es decir, que acá nosotros vamos a intentar seleccionar a los consumidores y los clientes potenciales como tal. Entonces, esa selección y decir, ok, la empresa me dice que ese es el perfil del consumidor que yo deseo como tal, llegar, atenderlo y satisfacer sus necesidades. Entonces es acá donde con el vendedor pues tiene que agarrar esas características y buscar a las personas como tal. O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Luego tenemos el pre-acercamiento, que acá se puede saltar o podemos hacerlo, que se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una cita con las personas, es decir, establecer una reunión, armar una cita para que nosotros digamos, queramos, ok, acercarnos a ellos. Por ejemplo, tal fecha nos podemos reunir con usted, tal día podemos ir a su casa, lo vamos a invitar a una cena, etcétera, etcétera. O sea, ya dependiendo de qué tipo de venta vamos a estar hablando, pero cuando se establece esa reunión, cuando se planea como tal ese acercamiento con la persona es cuando tenemos ese preacercamiento, pero no siempre pasa, ¿verdad? No siempre pasa. Pasamos de una sola vez al acercamiento, que es cuando ya nosotros podemos llegar a tener como tal el acercamiento, la interacción y la venta como tal con la persona, es decir, cuando ya se empieza a hablar con el cliente. Luego tenemos la elaboración de la presentación. Como les decía, normalmente tenemos que tener ya hecho un speech, pero puede cambiar las cosas, ¿verdad? Que dependiendo cómo la persona, ya sea a través de los gestos, de la manera de hablar, pues la presentación que la tengo planeada, pues vaya cambiando poco a poco, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? O si no, pues a todos hablarle de la misma manera. Pero acá es donde yo tengo que decirle o sea, de qué se trata la reunión, hablarle del producto, hacerle una demostración, etcétera, etcétera. Y, o sea, ya va a depender de qué tan sofisticado sea el producto o servicio o qué tanto no, porque, o sea, a veces sea un producto muy sencillo y no hay necesidad de hacer toda una presentación, sino es como que, ok, el producto está acá y tiene este valor y están esas presentaciones, chao, chao, hasta ahí llegamos. Pero a veces no es tan así, sino que
entre más arriesgado o entre más costoso sea un producto, pues probablemente necesitemos unas mejores presentaciones. Luego tenemos la superación de objeciones, es decir, que acá como vendedor sabemos que estamos esperando ciertas preguntas, dudas o inquietudes de nuestros consumidores y entonces nosotros tenemos que estar listos para poder responder a cada una de ellas. Yo siempre voy a recomendar nunca quedarnos callados, ¿verdad? Al menos decir, la verdad es que no inventarnos o ser pajistas, o sea, pajeros tampoco, ¿verdad? Pero siempre tener algo que decir. Entonces, porque eso demuestra la seguridad que nosotros mismos tenemos como, como persona y quieras o no, nosotros estamos representando la marca. Entonces, es allá donde nosotros decimos, ok, si yo me quedo callado, es como no lo sé, o quizás va a pensar el consumidor, uy, pero ni la empresa sabe qué responder. Entonces, más o menos por ahí anda. Nosotros siempre tenemos que ver cómo responder a cada una de las preguntas porque normalmente las tienen. Y a veces no, ¿verdad? A veces no. Simplemente el consumidor está muy sabedor de las cosas. Luego tenemos también el cierre de la venta, que es cuando ya pues se convence y te dice que lo voy a comprar y se procede a hacer la transferencia, ¿verdad? Es decir, yo te doy el producto o servicio y tú me das el dinero. Y después tenemos como última etapa el seguimiento después de la venta. Es decir, acá es como, ¿se acuerdan que decían que había que tener un, ¿cómo se dice? Ese seguimiento a largo plazo, que es lo que menciona uno de los inconvenientes. Pero eso resulta también a la larga algo bueno. ¿Por qué? Aunque es algo costoso, pero si nuestro cliente nosotros lo seguimos, por ejemplo, a los tantos después de haber comprado, qué tal, cómo va con su producto, con su servicio. Lo que le estamos demostrando ahí que nos interesa esa persona, nos interesa cada uno de sus clientes. Entonces, y a veces puede ser que necesite una atención al cliente como tal, o un soporte técnico, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estar dispuestos a dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque nos interesa que nos compre una vez, no es eso, sino que nos interesa que nos compre de manera frecuente, ¿verdad? Que sea una recompra y que nosotros podemos fidelizar a nuestro consumidor. Eso es lo que nos interesa. Entonces, por eso la parte del seguimiento siempre va a ser importante. ¿Ok? Ahora vamos a ver un par de videos. Denme un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver primero este video. Ok, vamos a ver. Espero que se escuche como tal. Champions League final. Brilliant. Scam. Honey? It's a pair of stadium seats. Exactly. $18.99 for 2 chairs. $2,000 I can get a good mattress. But why would I want stadium seats in my house? So what do you think? No. Can you put stuff in it? My butt? Why can't you just sit on the couch? They just spoke to me. I don't even know what this is doing here. Is this some sort of prank? They spoke to you. They did? Do you realize that this is half my wedding dress? We'll just get a cheaper one. No, it's Baby, I love those. Yeah. Did you like them? I do. I like them a lot. We just let them go. If they like it, they can have it. We have to buy these now. It's plastic. It's durable. It's an investment, like those designer handbags of yours. You won't even have to worry about the dogs chewing like that. They will.
would contrast well because they would be the sculptural piece in my always scout. I thought you hate red. I love red. This will give our home an industrial feel, and industrial is the in thing right now. Not buying it. There's no way this is coming to my house. It's not happening. No, no, we're going. Audrey, trust me on this? Okay, but Decisive victory there for Dylan. Yes, Andy, it wasn't easy convincing Esther to buy those seats. Just look at his body language. He's calm, he's collected. It looks like, in my opinion, he's well on his way to the UEFA Champions League final at Wembley. All he needs to do now is look under those seats. These are 2 tickets to go to London to watch the Champions League final. London, so we're going to London. Ok, chicos, y chicas, ¿qué les pareció el video? Sí lo escucharon esta vez, ¿verdad? Y sí se veía bien. Les pregunto. Porque Sí, sí se escuchó. Ah, ok. Entonces dígame, ¿qué les pareció? Además de, qué chistoso, qué entretenido, ¿verdad? Ajá. Yo siento que de alguna forma la logró convencer porque le ofreció como opciones. Le empezó a decir de que Ujú. iba a tener como un estilo industrial en su casa y cosas así. Entonces eso también la convenció de alguna forma, Ok. que le ofreciera opciones. Porque vamos a ver, la primera opción era, ahí tenemos a 2 consumidores como tal. Tenemos al hombre, que al hombre se le vendió muy fácil a la hora de decirle que obviamente, ¿verdad? Que si comprabas esos 2 días, pues obviamente te ibas a ganar el viaje a London y ibas a ir al partido, ¿verdad? Tenías 2 boletos para entrar a ver el partido. Entonces, obviamente ahí lo que estamos haciendo es nosotros llegar a la parte emocional como tal, ya que nosotros normalmente compramos con emociones o a través de las emociones y las justificamos con la lógica. Entonces, en este caso, lo lógico era, no, pero es que el fútbol es importante, a mí me gusta y solo es comprar estos 2 asientos, ¿verdad? No me importa a dónde tenga que ponerlos. Entonces, ¿cuál era el truco? Pues tenías que convencer, en este caso, a tu pareja, ¿verdad? Claro, sin decirle del boleto. Entonces acá tenías que ver que aquí, ¿quién pasaba a ser el vendedor? Pasaba a ser la pareja, ¿verdad? Es decirle cómo convencer a esta persona de que necesitábamos esos asientos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí la parte interesante es que no es fácil convencer a alguien, sobre todo cuando no necesitas esos asientos, o en este caso esos asientos, ¿verdad? Eso era lo interesante y lo curioso del video, además que gracioso y qué chivo por ello. Ahora vamos a ver otro video que también se trata de ventas. No sé si alguien ya habrá visto esa película, pero esta escena creo que es muy buena. A ver. Lo siento porque está en español, pero no encontré la versión original en YouTube, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ok. No sé. ¿Qué les pareció este? Que por cierto es una muy buena película. Para quienes no la conozcan, es el lobo de Wall Street. Ajá, ¿quién tiene algún comentario sobre esa escena? Sobre esa venta.
Ujú. Chicos y chicas. Ey, no, hombre, despierten. A ver, la escena, pues lo que nos mostraba era de cómo, en ese caso, Leonardo DiCaprio tenía que venderle a- al cliente este esas acciones, ¿verdad? Porque de eso se trata, son inversionistas en ese caso. Entonces, pero aquí la manera, obviamente, él estaba motivado por lo que iba a ganar, pero aquí es la manera de cómo hablase, de esa seguridad y aquellos, el alcance que tiene esa compra. Eso es lo que evocaba bastante la escena, ¿verdad? De que si yo invierto ahorita, ¿qué es lo que puedo esperar más adelante? Entonces, incluso ellos estaban hablando de, pues, de venderle un inversor, o sea, bueno, ajá, era de invertir esos $4,000, pero lo que pasaba acá es que le mencionaba de que podía pagar la hipoteca de su casa, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra, pero pues sí podía llegar a tener ese impacto. Entonces obviamente acá verlo, o sea, justificar con la lógica esa compra o esa emoción, por así decirlo, porque la emoción acá es voy a ganar mucho dinero, pero la lógica era eso, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo pagar con ese dinero? Entonces, eso es lo que evocó bastante la escena, ¿verdad? De la escena de esa venta. Entonces, y a veces eso pasa, pues, de que a la hora de nosotros tenemos que estar viendo cómo persuadir a nuestros consumidores porque cada vez es más difícil, porque cada vez están más informados, ¿verdad? Entonces siempre tener la manera de estar más informados que nuestro consumidor porque nosotros somos parte de los fabricantes o de quien da ese producto y servicio. Entonces tenemos que estar un paso adelante de nuestro cliente, ¿verdad? Tenemos que asumir que saben mucho, pero siempre ver de esa manera de cómo poderlos convencer. Y obviamente no es fácil, ¿no? Eso es yo siempre he dicho que un vendedor ya casi que tenés que nacer con eso, pues con esas habilidades. Y así. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Antes de pasar al otro. Dice Alejandra, wow, es increíble la manera en que convence a las personas que realicen las compras de acciones. Sí, la verdad sí. Es recomendable la película, la verdad. Aunque es un poco llena de muchos excesos la película en sí, pero es muy buena, la verdad es muy buena. Entonces, ¿qué otra cosa que siempre va a ser necesario es nosotros conocer cuáles son realmente las necesidades de nuestro consumidor? Es verdad que nosotros lo que vamos a buscar siempre es ganar dinero porque de eso se trata la empresa. Para eso se fundó, para generar dinero, pero sin dejar a un lado de que también tenemos que pensar en el consumidor, ¿verdad? De que, qué le vamos a ofrecer, cómo lo vamos a satisfacer y de qué manera nosotros podemos darle valor a nuestro consumidor y de esa manera pues nosotros ganar dinero, que es lo de lo que hablábamos eh, al inicio de las clases, ¿verdad? Entonces, entonces, esa es una manera de comunicar, ¿verdad? O sea, de cómo poder acercarnos a nuestro consumidor, porque yo les decía, cada una de las P, en este caso, en el caso de la promoción, ya sea de la publicidad, las promociones y en este caso también de la venta personal, lo que nos interesa como tal es atraer más clientes, hacer que nuestros consumidores nos compren más, es decir, aumentar las ventas en otras palabras. Esa es la intención de cada una de esas, pero cada una tiene su manera de hacerlo. La publicidad pues es una comunicación que no es personal, puede llegar a ser masiva o enfocada, pero eh, es algo que alguien te lo está contando, ¿verdad? No es como que estés teniendo esa interacción directa con la empresa que te lo diga, que tengas un representante de la empresa frente a ti, o bueno, a través de una llamada que puedas lograr hacer ese tipo de intercambios, ¿verdad? Una venta. Y las promociones es eso también, de esa manera atractiva de cómo darle valor a nuestros consumidores a través de esas promociones como tal, de hacer que la persona se acerque a nuestra empresa y diga, ok, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Entonces, porque a veces las compras son de oportunidades, porque
no me van a dejar mentir, pero a veces dicen, uy, pero es que ahorita está en este precio y mañana quizás ya no esté, se haya acabado, le vuelvan a aumentar el precio, se agoten existencias. Entonces, esa situación de oportunidad que se le genera al consumidor es el hecho de, ok, tengo que comprar ahora porque mañana probablemente ya no esté la promoción. Entonces, darle ese compromiso al consumidor para que quiera comprar las cuestiones. ¿Ok? A ver qué más dicen. Dice Alejandra Callejas, él se centró en los puntos positivos para persuadir al cliente. Prácticamente le dijo que no podía perder. ¿Okay? Acá es cierto que estaba haciendo, obviamente invertir siempre va a llevar riesgos de lado, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Pero cuando nosotros le vemos que él siempre arriesgarse puede tener cosas positivas, entonces acá, ¿verdad? Entonces él decía que no podía perder nada. Y de ahí dice, por ejemplo, Stephanie, les endulza los oídos a los clientes. Sí, exacto. Es que eso, tener esa labia, como la gente dice, o esa manera de expresarse, esa seguridad o ese convencimiento, no lo tiene cualquiera, pero que eso ayuda mucho a que se realice la compra, a que se cierre una, ¿verdad? Porque a veces el consumidor obviamente le podía decir, ok, mira, yo no tengo pensado comprar, yo ahorita tengo que consultarlo con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el consumidor siempre va a poner barreras cuando realmente no estaba pensando comprar en eso. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que ver de qué manera convencerlo. Y dice también otra vez Alejandra que creo que todo depende de la manera en que se aborda el cliente y tomar su punto débil. Sí, podemos verlo así, también en el tiempo correcto, ¿verdad? Que obviamente si abordamos a nuestro cliente cuando está demasiado ocupado, pues hasta cólera le va a dar que lo estemos molestando. Y dice Denise, y las personas que se encuentran en el súper, en algún momento puede considerarse como venta personal. No sé si te estás refiriendo a los display, a los que hablamos la vez pasada, que eran, les decía que si pasaban por ese pasillo al mediodía y que terminaron ser almorzados. Son parte de la venta porque con esa persona no cerrás. El problema es que con los display tú no cerrás una venta porque la cerrás en la caja, por así decirlo. Pero vamos a ver, si es o él es un muy buen vendedor y te convence como tal de que lleves ese queso, esa carne o ese chorizo, etcétera, lo que te estén vendiendo, ese nuevo yogur, etcétera, etcétera. Si te llega a convencer, ¿verdad? Es como que, mira, lo puedes acompañar con esto y te da la muestra gratis y la verdad es que te parece, sabe bien, etcétera, etcétera. Y te dice, ok, te hace que tú lo agarres y lo pongas en tu canasta, ya puede decir que es parte de la compra, pero el problema ahí es que, como te digo, no se cierra con el display, ¿verdad? O con la display, no se cierra ahí, se cierra en la caja. Entonces, ese es como el problema que pasa ahí. Porque puede ser que al final, como no lo acompañaste hasta el cierre de la venta, pues quizás por compromiso te agarre el producto en el momento, pero lo va a dejar parqueado tu queso allá por los panes o en la caja y dice, no, la verdad es que ya no lo voy a llevar. Entonces, por eso es que quizás ahí no se vende el producto en ese momento porque no se cierra. O sea, comienza el ciclo de la venta, sí, pero no se llega al cierre. Entonces, ese es quizás el problema ahí con los display, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, si lo convences tan bien y que le generas esa curiosidad o que realmente se dé cuenta que sí lo necesita, porque no le va a generar la necesidad, porque la necesidad decíamos que no se crean. Entonces, sí, si hiciste un muy buen trabajo, pues va a llegar hasta allá a la caja y lo va a comprar, ¿verdad? Pero eso no siempre va a ser así. Ok, entonces vamos a seguir. Y gracias por los comentarios. Ahora vamos a la parte de las relaciones públicas, que nos dicen. Una de las ideas principales de esto es que, o sea, uno de los objetivos que se puede llegar a alcanzar es hacer que otras personas hablen bien de mí. Porque les decía, ok, en la publicidad o las promociones como tal, o sobre todo la publicidad,
lo que hacemos nosotros es hablar bien de nosotros mismos, ¿verdad? Es como convencer a nuestro cliente a través de esos mensajes que no son personales, pero están ahí. Pero es como que yo venga y les diga, ok, vamos a ver, vengo y me... ¿Aló? ¿Alguien va a decir algo? ¿Me estás proyectando para? ¿Cómo? Perdón. ¿Me estás presentando? Ah, ok, ahorita, perdón. Gracias. Entonces les decía, ¿verdad? De que, vamos a ver, no es lo mismo que venga yo como catedrático y me presento a ustedes y les digo, ok, vengo y soy el mejor catedrático de toda la UCA, ¿ok? Sí puede generar un impacto, etcétera, pero yo mismo lo estoy diciendo, entonces, y si no me conocen, obviamente la gente no lo va a creer. Y no estoy diciendo que es así, pero no es lo mismo que venga yo y personalmente les diga, es que yo soy el mejor, a que venga otras personas y te digan, no, él sí es así, él es así, él es allá. Entonces, va a generar esa diferencia, ¿verdad? Que otras personas hablen bien de mí, quizás va a tener un mayor impacto que venga que yo mismo lo diga. ¿Por qué? Porque voy a sonar muy egocéntrico, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Sí, está bien que hablen bien de ellas, pero que a través de te van a hablar bien a través de sus productos, de sus servicios y de su marca. Pero si vienen otras personas que pueden llegar a ser famosos, periódicos, revistas, etcétera, etcétera, y que hablen bien de ti, eso genera bastante más peso y la gente lo va a creer, el público lo va a creer. Entonces, ¿qué nos dice también? ¿Verdad? Dice que es el arte y la técnica de gestionar la comunicación entre una organización y su mercado meta y demás público de interés para construir, administrar y mantener su imagen positiva. Porque acá también las relaciones públicas lo que nos va a interesar como tal va a ser la imagen corporativa, ¿verdad? Que se vea sana, que se vea responsable, que se vea que está creciendo. Esa es la imagen que da la marca como tal. Entonces, obviamente que acá, como les digo, ¿verdad? No solo nos va a interesar las relaciones públicas, no solo nos va a interesar los clientes, nos va a interesar los trabajadores, la comunidad en la que donde yo estoy establecido, el mismo gobierno, los proveedores, inversionistas, incluso hasta el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, todos esos son, les decía la clase anterior, son los stakeholders, ¿verdad? Entonces, relaciones públicas a lo que va es que generar esas relaciones con esos diferentes públicos, ¿verdad? Imagínense de que vengo yo como empresa y puedo generar una buena relación como tal con el gobierno, con las diferentes alcaldías. ¿Qué puedo ganar con eso? Pues, por ejemplo, si yo llego a necesitar que se movilice más un permiso a la hora de querer abrir un nuevo local o gestionar ciertos permisos, por ejemplo, de que solo la alcaldía lo puede dar, y si yo tengo una buena relación con ella, entonces obviamente me va a ser favorable, ¿verdad? Pero también, o sea, es cierto, yo estoy esperando algo a cambio, pero ¿qué ofrezco yo como empresa, ¿verdad? Entonces, o incluso, por ejemplo, si vengo yo, digamos, la empresa genera ciertos eventos o hace ciertos eventos donde invita a personas como muy importantes, ya sea que invita, qué sé yo, a dueños de otras empresas, invita a reporteros, invita a otros inversionistas. Lo que está generando ahí es esa relación que probablemente en el futuro le vaya a servir. Qué sé yo, por ejemplo, que te diga que si yo estoy, o sea, tengo muy abierto la parte de tener esa comunicación con inversionistas y ellos me conocen mejor y estrecho esa relación bastante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un momento donde incluso pueden llegar a invertir a mí, ¿verdad? O que de otros países quieran invertir en mi empresa, por ejemplo, ¿verdad? Y así nosotros crecer. Ellos ganan dinero y yo crezco como empresa. Entonces de eso se trata las relaciones públicas, o a veces incluso el típico hecho de
establecer estos eventos como por ejemplo ir a jugar golf con otras personas, otros inversionistas, otros empresarios, esas relaciones, ¿verdad? De que más en el futuro puede ser de que me vayas a hacer este favor o que sea más fácil a realizar una alianza, por ejemplo, si se conocen los administradores o los gerentes de las empresas, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Hacer todo este tipo de cosas. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De esa comunicación que sí es personal porque aquí tienes ese contacto con esa persona, con los diferentes stakeholders como tal. Entonces, o imagínense, viene y, qué sé yo, esta empresa tiene una planta que está ubicada en tal comunidad, donde quieras o no, está en el centro de muchas otras casas, ¿verdad? Viviendas, etcétera. Entonces, que viene la empresa y lo que hace es que, qué sé yo, que arregla las calles de ahí, aunque yo sé que no le toca, pero si lo hace, pues la gente de la comunidad le va a estar agradecida, qué sé yo. Eh, Qué sé yo, digamos que va a modernizar la comunidad donde se encuentra ubicado, o digamos que crea un centro informático para que las personas que quizás no tengan acceso a computadoras o internet lleguen a ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es que va a estar contento o va a contentar a las personas donde está ubicado, ¿verdad? Y eso simplemente no como un acto filosófico, o ¿cómo se le dice? De filantrópico, creo que se dice, perdón, donde solo se trata de regalar dinero, regalar cosas, no se trata de eso, sino también de cómo hacer sentir bien a las personas a las cuales yo estoy impactando, ¿verdad? Es decir, si vienen a poner una empresa así, una planta a la par de mi casa, de cierta manera me va a afectar, ¿verdad? Y quizás no sea positivamente. Entonces, pero ¿de qué manera nosotros podemos mejorar la imagen, ¿verdad? Decir, es que esta empresa está involucrada en estos diferentes proyectos que apoyan a ONGs o apoyan, por ejemplo, a curar el cáncer, etcétera. Muchas cuestiones como se llama, de responsabilidad social y empresarial que deberían tener las empresas. Cuando nosotros comunicamos eso, hacemos relaciones, estamos viendo toda la parte de relaciones públicas. Vamos a ver qué más nos dice. Entonces, dice, las relaciones públicas son vistas como un proceso sistemático, continuo y cíclico, dirigido a la resolución de problemas. A veces puede pasar de que mi empresa se ve envuelta en alguna problemática, en algún rumor, etcétera, etcétera, que obviamente va a ser malo, que va a ser, no, ¿cómo se le dice esto? Que no va a ser positivo, obviamente. Entonces, las relaciones públicas también nos va a hacer de que como empresa demos la cara y lancemos un comunicado para ver de qué manera defendernos, de qué manera solventar esa problemática a través de quizás otras relaciones y que otras personas nos ayuden a la empresa o nosotros mismos ver de la manera de cómo responder, ¿verdad? Porque a veces las empresas se equivocan, a veces las empresas cometen errores, etcétera. Entonces obviamente el consumidor es que nos va a tratar o nos va a ver con esa malicia, ¿verdad? Es decir, que la hemos regado, hemos fallado, entonces tenemos que ver cómo responder a eso. Sacar, por ejemplo, decir, ok, voy a venir y lanzo toda una rueda de prensa donde vengo yo como representante, como el CEO, como el gerente general de la empresa y doy la cara, ¿verdad? Que obviamente siempre va a ser mejor dar la cara que escondernos, porque quiere decir que si nos escondemos estamos dando a entender que sí la regamos, pero que no vamos a hacer nada para solucionarlo, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Por ejemplo, para eso nos sirven también las relaciones públicas. Y al mismo tiempo, pues también nos dicen que podemos, quieres o no, aprovechar ciertas oportunidades en las organizaciones. Por ejemplo, lo que les decía, si veo que tal empresa puedo hacer una alianza para generar un producto nuevo, un servicio nuevo, entonces, ¿qué puedo hacer? Digamos, ver de qué manera yo acercarme a esa empresa a través de las relaciones públicas y pues quieras o no, llegar a forjar esa alianza con esas empresas, y eso es una oportunidad, no un problema. Entonces dice, ¿verdad? Las oportunidades en las organizaciones y su entorno por medio de la comunicación. Dice, y sirven para promover productos, personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones. ¿Ok?
Y vamos a ver más videos. Le voy a poner un par de videos más. Ok, a ver. Un segundo. Vaya, vamos a ver. En este caso fue un lanzamiento que se hizo en el 2013 de la Coca-Cola Live. Entonces acá solo era montar un evento, pero primero lo vemos y después discutimos. países donde está Coca-Cola, la Argentina es el primero en lanzar Coca-Cola Live. Gracias a todos y los invito a ser dueños, embajadores y consumidores de la nueva Coca-Cola Live. Muchas gracias a todos. Este evento sí valió la pena, que valió la pena tenerlos acá y que se saltaran. No tengo dudas, a partir de mañana comenzamos a hacer historia con Coca-Cola Live en Coca-Cola Andina Argentina. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Si yo les pregunto entonces a ustedes, si yo les preguntase a ustedes, ok, acá ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando una oportunidad o resolviendo, perdón, una problemática?
Ok, el video se trataba del lanzamiento como tal de Coca-Cola Life en Argentina, que por aquel año, y que creo que no sirvió mucho esa, o sea, creo que fue un fracaso, si no me equivoco, de eso de Coca-Cola Life. Ajá, quiero ver, pero vamos a ver, ¿quién tiene una idea sobre eso de si estamos resolviendo una problemática o si estamos aprovechando una oportunidad? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Chicos y chicas. Nadie. Solo tiene que decir si era una resolución de la problemática o si era o era para aprovechar una oportunidad. Esa es acción de Coca-Cola. Dice Alejandra, yo creo que están aprovechando la oportunidad para presentar al público el nuevo producto. Dice Ruth, están para aprovechar la oportunidad. Ok, ¿qué más? ¿O quién más, perdón? Denise, puede ser aprovechar una oportunidad porque la mayoría de los clientes están preocupados por el medio ambiente. Okay. Sí. Quieras o no, Coca-Cola, pues a pesar de ser realmente el monstruo que es, pero siempre va a tener de lado eso de que, es que Coca-Cola es mala para la salud. Obviamente todo en exceso es malo, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Entonces, obviamente siempre va a tener esa parte negativa del producto como tal. Entonces, cuando una empresa viene y hace este tipo de eventos, además de lanzar ese producto, porque saben de que la gente va a hablar de él, decía que habían celebridades ahí y qué es lo que hacen las celebridades, pues decir aquí estoy en la presentación de Coca-Cola, subo una historia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces creo que no había historias, pero igual. Hay gente que puede hacer hasta blogs dentro de este tipo de eventos para que pues su público como tal lo vea, ¿verdad? Entonces las empresas lo saben. Y quieras o no, también saber de que si vas a invitar a, qué sé yo, a otros empresarios, pues puedes tener ciertas alianzas contra esas otras empresas o decir, ok, aquí están estos periodistas, pues las personas vienen y van a generar algún documental, algún artículo, etcétera, ¿verdad? Lo van a postear en algún blog y así. Pero eso son cosas que pueden llegar a pasar, pero acá lo importante era eso, ¿verdad? Que la empresa al hacer ese tipo de eventos obviamente no puede invitar a todo el mundo, pero que tiene ese acercamiento con las personas. Cuando ves que ahí está pues representantes de la misma empresa, de la compañía como tal, y te están hablando, dan la cara en ese caso, y puedes convivir con esas personas, estás diciendo que, o sea, ves a la marca no tan lejos, es cierto, puedes decir que la marca es muy grande, etcétera, etcétera, pero tenés ese acercamiento con esas personas. Dice ahí Ruth también, ahí detallaba que se los invitaba eran proveedores, clientes importantes, etcétera, era más exclusivo para clientes potenciales, sí, es cierto, no es que estaba abierto a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí habían personas claves, ¿verdad? Y estaban los stakeholders como tal. También hablaba bastante de los intermediarios, pues que Coca-Cola, quieras o no, buena parte de ellos son los intermediarios, ¿verdad? De cualquier índole, de los distribuidores, mayoristas, analistas, etc.
¿verdad? Todos ellos son parte importante de la empresa. Todo ese canal de distribución, etcétera. Entonces es eso, ¿verdad? Cuando una empresa pues genera ese tipo de acercamientos que como que de una u otra manera, de otra manera, perdón, sabes que existe esa barrera que hay entre la empresa y el consumidor, porque entre más grande es la empresa, más se genera esa barrera. Pero cuando tenemos ese tipo de relaciones públicas, hacemos que creamos puentes, ¿verdad? Que atraviesen esas barreras, aunque no las vamos a votar nunca, porque es muy difícil, porque no es que vamos a poder tener esa relación con cada uno de nuestros clientes, pero al generar ese tipo de comunicación podemos hacer que existan relaciones con nuestros clientes, incluso con nuestros mismos empleados, ¿verdad? Si nosotros como empresa cuidamos bien o cuidamos bastante esa relación que tenemos con nuestros propios empleados, pues si nosotros cuidamos nuestros empleados van a cuidar a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, y que quieras o no, la empresa siempre va a depender mucho de de los empleados, ¿verdad? Ellos son los que manejan la empresa como tal. Puede ser que yo sea el dueño, el gerente general, pero debajo de todo ello está pues todas esas personas que hacen posible que la empresa pues tenga esa vida, ¿verdad? Entonces eso, es de cuidar cada una de esas personas. Y en este caso también, como mencionaba, el medio ambiente, ¿verdad? Quieras o no, para fabricar la Coca-Cola tenés que, al menos en este caso, las plantas están siempre cerca de ríos o lagos, no recuerdo bien, pero tenés que tener esa fuente de agua que quieres o no la puedes llegar hasta contaminar, ¿verdad? Y tenés que ver la manera, ok, es cierto, yo estoy utilizando este recurso, pero de qué manera yo lo voy a cuidar, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces, y si yo lo comunico, esas acciones que estoy, o sea, si yo hago algo bien como empresa, y yo lo comunico, ahí estoy ya entrando a la parte de, pues, como tal, de relaciones públicas. Solo una cuestión, no leí el comentario de Ruth, dice que esto de la venta personal, pero dice que no lo menciona, pero ya hay un estudio posterior de la gente que a la que le van a vender la acción determinada, porque incluso la manera en la que convenció al cliente bien específica, si se dan cuenta, por ejemplo, ni siquiera le dio tanta vuelta a los números, sino que se centró más en las áreas de supuesta acción. Eso era, me imagino que por la escena esta de Wolf of Wall Street. Es decir, bueno, en este caso también mencionabas que no tiene una interacción. Bueno, obviamente una interacción con la inversión es muy complicado porque no es un producto, ¿verdad? Lo que estás comprando. Pero acá lo que evocaba era lo que decía, de que cuánto esa persona va a ganar y no cuánto era lo que iba a invertir. Obviamente al vendedor le interesa cuánto vas a invertir, pero al consumidor le interesaba cuánto iba a ganar. Es decir, eran números, pero no eran lo mismo. Entonces, en este caso, obviamente, si le daba mucha vuelta, quizás, o sea, si era muy específico en las cuestiones o si existía mucha interacción, al menos en ese caso, pues quizás no te iba a comprar, ¿verdad? Perdía la magia de la compra, al menos en ese caso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Gabriela Alejandra. Dice, aprovechando una oportunidad porque se está presentando una nueva presentación, okay, que está enfocada a la motivación del cuidado del medio ambiente. Y el año pasado dejaron de hacerlo, ¿verdad? Es que no me acuerdo, pero yo recuerdo, o sea, no me acuerdo en qué año pasó, pero que, o sea, como que no tuvo mucho impacto eso de Coca-Cola Light, ¿verdad? Lo mismo pasó con esto de Coca-Cola Cero en aquel momento, que te la vendían como que era la misma, pero no tenía azúcar, y pues para mí en ese caso lo que estaban haciendo era mentir, porque no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay que ser catador de Coca-Cola para darse cuenta que no era lo mismo. Entonces, ese era el problema, y pues igual lo que pasa con esto de Coca-Cola sin azúcar, que es lo mismo, pues la misma jugada, pero con otro nombre. Entonces se dan cuenta que cuánta promoción o cuánta publicidad le tiene que hacer ese producto, porque cuesta que se mueva. Entonces, por ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, en el caso de Coca-Cola Life, como yo recuerdo que sí, que no fue como la gran cosa, ¿verdad? Pero en qué momento se dejó de hacer, sí, ahí te quedo más con el dato. Pero si se dan cuenta, no es como que
llegó a todos los países, como que se viralizó, se implementó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quizás si la ejecución o como tal le hubieran dado una mayor importancia o una mejor ejecución como tal, quizás sí hubiese funcionado, ¿verdad? Porque obviamente a todos nos interesa o nos debería interesar el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Pero si bien que Coca-Cola, que esa gran monstruo de empresa o de marca, no lo logró bien, quizás porque no lo hizo bien, aunque la idea estaba bien quizás. Pero la ejecución, a veces nosotros podemos planear o ser bien estratégicos, pero si la ejecución no sirve, entonces de que tenemos gran plan, esa gran estrategia, pero si no sabemos ejecutar bien, pues de qué nos sirve, ¿verdad? Y así. O quizás en el momento era eso, como les digo, ¿verdad? De que tenemos esa imagen negativa y eso simplemente fue una excusa para que decir, no, nosotros sí ayudamos al medio ambiente, nos preocupa la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos de su lado, entonces a veces puede pasar eso, ¿verdad? Puede pasar eso. Y les voy a mostrar también un último video. Déjenme ver. Denme un segundo. Esto era de allá en el 2013 cuando Microsoft lanzó la consola de videojuegos de ese momento, ¿verdad? Un segundo. No. Bueno, se va a hacer más cortito. No es que les voy a poner a que vean toda la hora, ¿verdad? Sino que solo nos importa un momento. Vamos a ver. We offer new performance and power to inspire the world's greatest creators. Team Xbox is on a new mission. Design and build an all-in-one system to light up a new generation of games, TV, and entertainment. It must be built for the future, with hardware, software, and services that put you at the center. And at its very core, it must be simple, instant, and complete. We believe we can evolve what you love to make it decidedly better and deliver breakthrough innovations. So, it's time for technology to step behind the curtain and for you and your entertainment to take center stage. Today, we're thrilled to unveil the ultimate all-in-one home entertainment system. The one with the power to create experiences that look and feel like nothing else. The one that makes your TV more intelligent. The one system for a new generation. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. This is it, Xbox One. This system is built to amaze on day one and continuously improve over the generation ahead. In designing Xbox One, we've obsessed about every finite detail.
In every engineering milestone, at every corner, in every feature, the principles we followed were to be simple, instant, and complete. Please welcome Yusuf Mehdi. Bueno, vamos a llegar ahí hasta ahí porque, o sea, no nos vamos a echar toda la conferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta conferencia? Pues invitaron a periodistas, que sobre todo es lo que nos interesa en este caso porque son quienes van a hablar de nuestro producto en cada uno de esos diferentes medios. Aquí bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y en ese año pues se lanzó esa consola. Obviamente pues, quieras o no recuerdo bien, pero cada consola tiene un periodo muy largo de vida, ¿verdad? Imagínense, eso fue en el 2013 y estamos en 2020 y todavía no ha salido la nueva consola. Entonces, quieras o no, cada vez que estas empresas, ya sea Nintendo o Sony, pues cuando sacan sus consolas, es algo muy esperado, ¿verdad? Entonces, al tener esa interacción con ese público, obviamente, sí es cierto, nos importa vender, nos importa comunicar de qué se trata la consola, de qué se tratan nuestros nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pero a diferencia que si yo simplemente hubiese sacado un anuncio de, aquí está la nueva consola, etcétera, etcétera, sí puede generar bastante impacto, ¿verdad? Pero no es lo mismo montar todo un evento, que eso le da cierto plus a la hora de pues, nosotros lanzar un producto, obviamente, porque es como marca podemos lograr hacer eso, podemos invitar a esas personas y aprovechar como tal esa oportunidad de tener reunido a esas personas para que conozcan de primera mano nuestros productos o servicios. Que obviamente pues después de esta conferencia pues me imagino que podían después todas estas personas tener esa interacción con los nuevos videojuegos, esas demos que estaban presentando, ¿verdad? Que como les digo, a lo largo de toda esa conferencia pues muestran las características, los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué es lo curioso de esta conferencia? Que al final no fue tan exitosa. Es cierto, solo les puse un pequeño fragmento, ¿verdad? Pero les voy a contar. A lo largo de toda la conferencia, ¿cuál fue el problema? O sea, la idea quizás está bien de decir que, ok, la consola puede hacer un montón de cosas. Es cierto, puedes jugar con ella, pero puedes hacer un montón de cosas con ella. Como reproducir, qué sé yo. Ellos hablaban mucho de que podías ver televisión a través de tu consola, ¿verdad? Que podías conectar el cable, el cable para ver televisión a tu consola y después a tu televisor. Y que todo lo podías manejar desde la consola, ¿verdad? Que tenía un asistente que tú le decías, ok, pone televisión y la consola la hacía, ¿ok? Y hablaban mucho de contenido multimedia y de contenido multimedia. Y así se echaron toda la conferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá se les olvidaron quién era su público meta y pues son todas esas personas que les interesan los videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Que acá tu público tiene una necesidad y un interés del por qué te compra tus productos, pero si tú le das otra cosa y dejas de lado o descuidas lo que realmente tus consumidores quieren, pues obviamente no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al final no es que fue un total fracaso, porque no es así, pero vino su competencia y ellos sí se enfocaron en los videojuegos, ¿verdad? Esta consola va a mover este juego, vas a jugar de esta manera y qué chivo jugás con mi consola. Entonces, ¿qué es lo que al consumidor le interesa realmente? En lugar de decirle que vas a ver televisión con tu consola. Y por eso obviamente en las ventas le ganó horriblemente el PlayStation en aquel momento, ¿verdad? Por eso, pues, o sea, a veces la intención o la manera de nosotros cómo queremos vender sí es importante, pero hay también que tener cuidado de qué es lo que vendemos, ¿verdad? Si podemos montar todo un show, todo un evento muy bonito y muy interesante, pero si no ofrecemos lo que realmente mi consumidor quiere, pues ¿de qué nos sirve eso? ¿Verdad? Entonces, ahí está la situación. Y todo eso, pues, quieras o no, es parte de la comunicación y parte del mercadeo, ¿verdad? Como digo, muy bonita la consola y todo, pero tuve ese fallo al menos al inicio.
Y a veces hay quien nos dice, Andrea dice, eso es siempre de Coca-Cola Live, que dice que fracasó porque estaba hecha de stevia y azúcares artificiales y a la gente no le gustó. Y se descontinuó el año pasado. Ok, gracias por el dato. Y sí, pues, obviamente, creo que incluso no es saludable la stevia, si no me equivoco. No, ese era el Splenda, perdón. No, entonces sí, no me acuerdo ni de eso. Pero, imagínate si a las personas no les gusta el sabor de la Coca-Cola, pues, no te lo va a comprar. Entonces, no. Ahí siempre va a haber ese problema, ¿verdad? O sea, no digo que está mal que las personas quieran comprar o les guste la Coca-Cola sin azúcar, pues, cada quien, ¿verdad? Pero al menos a mí no me gusta. Y eso que yo no es que tome mucha Coca-Cola, pero dame el original, no me des otro. Así que eso, ¿verdad? Entonces, bueno, como tal, las relaciones públicas nos interesan en ese sentido, ¿verdad? De generar esa comunicación para acercar a nuestro público y ir, no quizás botar todas las barreras, pero sí a generar ciertos puentes, ¿verdad? Generar esos puentes que nosotros vamos a tener con nuestros diferentes públicos. Deme un segundo. Entonces, eso, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que desea hacer. O tú, Gaby, nuestra instructora, algo que quieras agregar. La ella. Ajá, Stephanie, ¿vas a decir algo? Sí, no. Ajá. No sé yo. No sé, pero ¿tú vas a decir algo, Gaby? ¿O todo bien? No, todo bien. Vaya, ok, entonces si no hay comentarios, la última parte de la clase. Dentro de, ok, tenemos la promoción, ¿verdad? Que tenemos la publicidad, tenemos las promociones de ventas, tenemos la venta personal y las relaciones públicas, pero hay un elemento que es el publicity, ¿verdad? Que no sé si la habrán escuchado en algún momento, pero que de qué se trata este tipo de actividades o este tipo de técnicas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. La publicidad, nosotros decíamos que como tal es una comunicación no personal que es pagada y que nosotros mismos lo sacamos, ¿verdad? Las relaciones públicas decíamos que era esa relación que sí es personal y que obviamente dependiendo qué es lo que vamos a hacer va a tener un costo bajo o muy alto, ¿verdad? Que invitar a la prensa para que nos escuchen a nosotros hablar quizás no va a ser tan caro como montar un evento como lo que acabamos de ver en estos dos videos, ¿verdad? El de Coca-Cola y el de Microsoft. Pero, ¿qué pasa con la publicity o el publicity como tal? Esta acción es con, por ejemplo, si yo en estos dos casos, ¿verdad? Tanto el de Coca-Cola como el de Xbox One, o sea, a mí me interesaba invitar a periodistas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé de que, bueno, si los traté bien, si a ellos les gustaron lo que yo estuve haciendo, ellos van a escribir un artículo, ya sea en el periódico, o en un blog, o en su revista electrónica, o etcétera, ¿verdad? En el medio que ellos lo vayan a hacer. Entonces, a ellos, obviamente, yo no les estoy pagando para que ellos hablen bien de mí, ¿verdad? Yo no les estoy pagando para que ellos saquen ese artículo. Entonces, cuando yo hago que unos terceros escriban, ya sea en el periódico, en algún blog, en alguna página, etcétera, donde sea que ellos escriban, entonces cuando yo hago eso, a eso yo me refiero con publicity, ¿verdad? Es decir, esa es la diferencia con publicidad y publicity. Que la publicidad yo la pago y yo mismo la lanzo, pero la publicity yo no la estoy pagando, al menos directamente. No le digo al reportero, mira, tenés estos $10,000 y habla bien de mí, ¿verdad? Eso no es publicity. Sino cuando a través de mis acciones hago que otras personas hablen bien de mí. Entonces por eso a veces normalmente a partir de las relaciones públicas o de las herramientas que utilizamos en relaciones públicas sale o surge el publicity, ¿verdad? Entonces,
a veces también puede pasar de que nosotros hagamos una actividad, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo como empresa, qué sé yo, imagínense Google, ¿verdad? Que creo que su visión es que todo el mundo tenga internet, si no me equivoco, algo así creo que decía su visión. Y vienen ellos y en ciertos países donde no existe, o donde, bueno, no es que no existe, sino que donde es escaso recursos y que no existe internet como tal, ellos ¿cómo se dice? Proveen dicho servicio, ¿verdad? Digamos, ya sea que manden ciertos drones o los satélites o lo que ustedes quieran para que en esa parte de ese lugar donde no hay internet, ahora haya para que las personas tengan acceso a él. Entonces, eso es una acción que está haciendo Google, ¿verdad? A través de los años. Entonces, pero, ¿qué pasa? Si yo lo comunico como tal, yo no estoy, o sea, Google no está vendiendo ahí su navegador o su buscador o todos sus servicios como tal, sino que está comunicando esa acción que obviamente es para mejorar eh, la situación de ese lugar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que si yo comunico eso, ya sea que como empresa lo haga o que otras personas lo hagan, ya eso es parte de publicity, ¿verdad? Entonces, si yo saco un artículo, tal parte o dentro de mi página web como tal, yo publico lo que estoy haciendo, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa y yo hice tal cosa. Entonces, eso no estoy vendiendo mi producto, mi servicio, pero estoy hablando bien de la empresa, ¿verdad? O estoy comunicando las acciones buenas que yo hago. Entonces, si eso también se lo digo a otros medios de comunicación para que ellos a través de sus medios hablen bien de mí, entonces la acción de que ellos publiquen, escriban, eso ya es publicity, ¿verdad? Entonces, eso. Ahí está como la cuestión de que suelen hacer de las relaciones públicas o de nuestra responsabilidad social que si alguien habla bien de mí, ¿okay? Entonces esa acción, ese resultado lo vamos a llamar publicidad, ¿verdad? ¿Okay? Entonces eso, y esa es la diferencia también con la parte de publicidad, ¿verdad? Que la publicidad sí es pagada y que sí estoy vendiendo algo, ¿verdad? Yo estoy vendiendo mi producto, mi servicio o comunicando que tengo una promoción como tal. Entonces, eso, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o todo queda totalmente claro porque hasta acá llegaba la clase. Y terminamos con la parte de promoción, ¿verdad? Ujú. Todo claro. ¿O alguien quiere poner algún ejemplo? Todo claro. Gracias. Y gracias por la participación de cada uno de ustedes. Lo siento si no lo leí a tiempo el comentario, la verdad. No se me actualiza, nunca se actualiza esa frontera. Entonces eso. No sé si alguien más quiere aportar algo o quieren dormir ya. Aquellos que no tengan clase después, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, bueno, voy a dejar de grabar hasta